¿Te pueden despedir por ver el mundial? No, primero que nada agradecerle al genio de la Academia de Juristas, al jurista que me dijo, che, jurista, ¿por qué no haces un video de este tema? Porque la verdad, esto es apasionante. ¿Por qué? Porque no estamos en cualquier país, estamos en la Argentina. Y acá, cuando está el mundial, cuando se vive un partido de la selección argentina, se para el mundo. Tan es así que hoy tuve una audiencia testimonial. Y normalmente en los juicios a veces se tienen distintas fechas. Y nosotros tenemos una fecha para el partido, para el primer partido de la selección argentina. Y el juzgado nos pide a las partes si nos da igual cambiar la fecha del testigo, si podemos hacer que venga una hora después del partido. Y si nos podemos poner de acuerdo todas las partes del juicio y dejarlo por escrito para que simplemente todos los abogados y, bueno, más que nada el juzgado, está pidiendo que la audiencia testimonial se haga después. Te digo, ni me sorprende. Así de importante es el Mundial en la Argentina. Todos quieren ver a Messi, pero también tenés que trabajar. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Te pueden despedir por ver un partido del Mundial? Si te interesa esto, jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Y antes de que pienses que todo lo que voy a decir es mentira, te cuento que hace más de 11 años que doy clase en la UBA, en la Facultad de Derecho que están viendo acá, de Derecho Laboral Argentino. Y no solo eso, sino que desde que soy youtuber, hace un par de meses, fundé un grupo de estudios donde todos los martes doy clases de manera privada a estudiantes y abogados que quieren ejercer y dedicarse al derecho laboral argentino. ¿Por qué? Porque mi nombre es Esteban Diego de Albuquerque y yo soy jurista. Esta información vale millones y te la voy a regalar. Y como buen jurista, lo primero que te voy a decir es que la respuesta es depende. Así es, grabate en la mente que la respuesta en derecho muchas veces va a ser depende. Ya sé que vos querés que un abogado te diga que sí, que no, que se puede, que no se puede, pero la verdad es que en derecho las cosas dependen. Esto no es matemática, 2 más 2 no es 4, a veces 2 más 2 es flux flux. O algo así, vos me entendés. Cuando vos al médico lo contratás para que haga lo mejor posible para que te cure, pero a veces no necesariamente te va a curar. O sea, él va a hacer su mayor esfuerzo y el abogado también. Él va a hacer su mejor esfuerzo para, no sé, procurarte una indemnización laboral o para asesorarte respecto a algo jurídicamente. Pero la verdad es que todo depende. Pero en este video vamos a explorar ese depende. Así que no te preocupes, porque la vida te da problemas y soy jurista, soluciones. Primero que nada, algo que digo siempre, pero tenemos que repasarlo. Es muy importante que lo repasemos. No todo incumplimiento da lugar a un despido. O sea, de acuerdo a la ley de contrato de trabajo que están viendo acá, en los términos del 242 y el 243 de la ley de contrato de trabajo, un incumplimiento que amerite un despido con causa es uno muy grande. En castellano, para que te puedan despedir legalmente con causa, lo que tiene que haber pasado es algo muy grave. El problema es que la ley a veces no nos define exactamente qué es grave y qué no es grave. Entonces en este video vamos a tener que desmenuzar a ver en qué casos sí te pueden despedir por ver el mundial y en qué casos no, dando ejemplos, etcétera, etcétera. Pero lo primero que tenés que tener en cuenta es que a veces hay un divorcio entre el ser y el deber ser, entre el derecho y la realidad, y lo que pasa en la realidad. Porque una cosa es que no tengan derecho a despedirte con justa causa y otra cosa es que te despidan. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, como me escuchaste. La mayoría de trabajadores en la Argentina no tienen estabilidad propia. Esto quiere decir, en castellano, que la empresa en los hechos te puede despedir porque se le canta. ¿Por qué se le canta? Sí, porque se le canta. Básicamente, si de repente la empresa ve que no estás rindiendo, pero no lo puede probar, te puede despedir sin causa, pero ahí te tiene que pagar indemnizaciones laborales. La primera protección al despido sin causa es el pago de una suma de dinero que en muchos casos puede ser muchísimos y muchísimos millones de pesos. Obvio que va a depender del caso. Pero si demuestran que hiciste algo malo, y es muy malo eso, ahí te pueden despedir con justa causa y no te tienen que pagar indemnización. Obvio que, como expliqué en ese video, hay excepciones donde el trabajador puede pedir la reinstalación en su puesto de trabajo cuando efectivamente tiene esta estabilidad o
cuando se lo despide de manera discriminatoria. Pero, volviendo a un ejemplo que todos podamos entender, si yo tengo, no sé, más de 40 años de antigüedad, nunca cometí ninguna falta y de repente me encuentran mirando el partido 5 minutos, probablemente eso no sea una justa causa de despido, como vamos a ver hoy. Pero, ¿qué pasa? La empresa técnicamente me puede despedir igual. Ahora, si me despide, pero ese despido está mal configurado porque no existe una injuria, no existe un incumplimiento tan grande que amerite la extinción del vínculo, en castellano, no me pueden despedir con causa, o sea que me despiden sin causa, me van a tener que pagar una indemnización y me van a tener que reparar todo el daño que me hicieron. Y me van a tener que pagar una suma bastante importante, porque si tengo 40 años de antigüedad, estamos hablando de mínimo 42 sueldos y mucho más por todas las indemnizaciones agravadas y todo eso. Entonces, lo más probable es que la empresa en esos casos no me despida, porque se está arriesgando a un juicio multimillonario, digamos, ¿se entiende? Entonces, si bien te pueden despedir en todos los casos, en algunos te va a corresponder que te paguen una indemnización y en otros no. Y eso es lo que vamos a ver un poco en este video. Porque técnicamente la pregunta de este video era, ¿te pueden despedir por un partido del Mundial? Entonces, si bien te pueden despedir por cualquier cosa, básicamente sin causa, sin motivo, en muchos casos, en esos casos te van a tener que pagar. ¿Entiendes? Y lo que vamos a ver en este video es en qué casos sí te pueden despedir con justa causa y no pagarte indemnización por ver el partido del Mundial que vos estás esperando hace 4 años, donde Messi puede hacer el mejor gol de tu vida. Y volviendo a este hermoso artículo 242, lo más importante es que tenemos que entender que el juez va a ser el que va a interpretar, en el caso en concreto, si existió una injuria o no. Y si bien la ley no define exactamente qué acciones típicas son injuria, o sea, no define, por ejemplo, mirar el Mundial, causar despido, sí o no, sino que habla de cosas en general, incumplimientos en general, pautas de interpretación de la existencia de la injuria, o sea que la ley habla de pautas y criterios objetivos para que los jueces puedan decir, che, en este caso sí hay incumplimiento, en este caso no, en este caso hay un incumplimiento pero leve que no amerita que lo despidan, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Y hablando de estas pautas que son re interesantes y podemos usar con ejemplos en la vida real, tenemos que tener en cuenta que el despido es lo que se llama de última ratio. O sea que el despido básicamente es la última opción de la empresa y la empresa antes tiene formas y mecanismos para graduar la atención o el comportamiento del trabajador y castigar de alguna manera sus incumplimientos antes del despido. Por ejemplo, si volvemos a este trabajador que tiene 40 años de antigüedad, no tiene ninguna sanción de indisciplina, nada, si de repente llega 2 horas tarde porque se quedó viendo el partido o incluso en la jornada laboral, en vez de trabajar, está viendo el partido, no se lo puede despedir con justa causa. En la mayoría de los casos no podrían hacerlo, porque antes deberían apercibirlo, lo pueden llegar a suspender sin goce de haberes, o sea, te pueden poner una suspensión y te pueden decir, mira, mañana no vengas y no te pago el día, y legalmente tendría herramientas para hacer esto la empresa. Pero hay muchos factores que tenemos que considerar para decir esto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo la verdad me quedé viendo el partido, pero la verdad lo vi 1 hora y después me quedé 1 hora más y compensé el trabajo, o simplemente yo la verdad lo único que tenía que hacer era archivar todas estas cajas y vi el partido mientras estaba en la oficina y después las archivé y la verdad no hay ninguna consecuencia jurídica de que yo haya visto el partido porque todas mis tareas las hice. Entonces, de alguna manera, ahí no existiría un daño muy grande, muy evidente. Aún así, uno podría decir, bueno, es un incumplimiento, pero no es tan grave, ¿se entiende? Ahora, distinto es el caso del cirujano que trabaja para un hospital en relación de dependencia y dice, che, la verdad no voy a operar a esta persona porque está el partido, me quedo viendo el partido, la persona muere, le hacen un juicio de mala praxis al hospital y la hacen pelota judicialmente porque tienen que reparar todo este daño, esta mala praxis que hizo el médico. ¿Se entiende? O lo mismo, un caso excepcional que de repente, no sé, la persona era la encargada de abrir un establecimiento, era la persona que tenía la llave de un establecimiento de 400 personas y se quedó viendo el partido y después justo cuando salió tuvo un problema, un accidente y ese día no se abrió
el establecimiento, no vinieron las 400 personas a trabajar, no pudieron entrar, todo porque se quedó viendo el partido. Y encima cuando le preguntaron qué pasó, mintió y de repente estamos frente a un hecho que parecía inofensivo, se quedó viendo el partido en el bar de la esquina, pero de repente ese hecho que parecía inofensivo de repente hizo que la empresa no pueda trabajar con más de 400 personas ese día, y eso es un hecho súper grave, digamos. Y encima cuando se le preguntó qué pasó, mintió. Y mentir rompe la confianza, y eso podría ser una pérdida de confianza que merite la extinción del vínculo. En castellano, te descubrieron que estabas haciendo las cosas mal, y encima mentiste al respecto, entonces ahí podrían despedirte con justa causa. Ven como el mismo caso, el mismo hecho de ver el partido en el bar de la esquina o incluso en el trabajo, en un caso puede ser un despido con justa causa y en otro caso no. Súper, súper interesante. It was horrible. Utterly horrible. And fascinating. Y otra cuestión súper relevante tiene que ver con los usos y costumbres. Básicamente tiene que ver con el contexto de la relación laboral determinada, cuál era la conducta esperada del trabajador y cuál es la conducta, básicamente, que vivió y cuál era la conducta esperada en general. ¿Por qué? Porque muchas veces escuché que en un montón de oficinas, todos, incluso los superiores, paraban y se ponían a ver el partido juntos. Entonces, si de repente en la empresa es un uso y costumbre parar a ver los partidos de la Argentina dentro de la oficina, después no me pueden despedir y o sancionar por ver un partido en la oficina. Porque claramente todos lo estábamos haciendo. ¿Se entiende? Había un consentimiento tácito o expreso de que está bien ver el partido y nosotros paramos a ver el partido. ¿Se entiende? Ahora, si de repente el jefe dice no se puede ver el partido, nadie puede ver el partido y hay 5 personas escondidas viendo el partido, ahí sí se las podría sancionar a las 5 por ver el partido, básicamente. Pero, ¿las pueden despedir con justa causa? En principio no, porque como dije antes, el despido es de última ratio y para que el despido sea procedente con justa causa tiene que ser razonable y proporcional. Entonces, la idea ¿es razonable despedir a alguien que viene trabajando hace 3, 4, 5 años y no tuvo ninguna sanción previa? ¿Es razonable? ¿Es proporcional? No podés simplemente descontarle, no sé, esas 2 horas y simplemente lo suspendés sábado y domingo y le descontás esos 2 días y que no venga a trabajar y pierde el presentismo. O sea, o incluso la ley te permite suspender al trabajador hasta 30 días corridos. O sea, lo que tiene que hacer tiene que ser más grave que una sanción que te amerite suspender 30 días sin goce de haberes a un trabajador. O sea, tiene que ser algo grave. Y la jurisprudencia argentina normalmente no le otorga tanta gravedad a estos hechos. De hecho, yo en clase doy un caso de un trabajador que por error se toma como 10 días más de vacaciones y aún así la Cámara dice que no corresponde el despido con justa causa porque el trabajador no tenía ningún antecedente de indisciplina y que, bueno, era razonable el tema de la confusión teniendo en cuenta la antigüedad, bla, 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 que no hubo una intimación previa de la empresa. Y uno de los principios fundamentales del derecho del trabajo es el principio de continuidad del vínculo laboral, o sea que se tiene que presumir por la existencia y la vigencia del contrato de trabajo, básicamente. Y recuerden que todo esto se analiza de acuerdo al principio protectorio, en caso de duda a favor del trabajador, incluso en materia de prueba e interpretación de la norma, en los términos del artículo 9. Entonces, es muy raro que te despidan por ver el mundial. Ojo, hago la aclaración que hice al principio de este video. Técnicamente te pueden despedir porque sí, pero por la causa de ver el mundial, depende. Uno debería tener antecedentes, porque otro factor muy importante son los antecedentes del trabajador. Por ejemplo, empieza el mundial. El primer día te dicen, durante el mundial tenés que trabajar. Y vos te pones con el celular de costado viendo el mundial, ¡pum! Te agarran. Bueno, ahí, ¿qué deberían hacer? Apercibirte, capaz suspenderte un día como mucho, y pasan los tiempos. Y el segundo día, ¡pum! Otro partido, ¡pum! Vas al baño con el celular y te pones a ver el partido. ¡Pum! Te agarran. Bueno, te fuiste al pasto. Entonces, ¿qué hace la empresa? Bueno, te tiene que volver a suspender. Capaz te suspende esta vez por 3, 4, 5 días sin goce de haberes. A la otra semana, otro partido. Te enganchan viendo el mundial otra vez. Bueno, ahí la empresa lo mismo. Debería suspenderte capaz otros 10 días, capaz otros 15 o lo que sea. Y empieza a acumular un montón de antecedentes. Todo te lo tiene que mandar por carta documento o a veces te lo puede notificar en el acto. Técnicamente el trabajador no puede rehusarse a
a recibir notificaciones, pero ojo, porque en los términos de la ley, el trabajador solo tiene 30 días para cuestionar esas suspensiones. O sea, yo tengo este gran video que hablo del tema, pero si te suspenden en el trabajo por cualquier motivo, por cualquier consecuencia disciplinaria, vos tenés que responder. Si no respondés en 30 días, estás al horno, pues estás consintiendo que lo que pasó, pasó, básicamente, y que no tenés justificación. Siempre es importante hablar con un abogado laboralista. Si no conoces a ninguno, me presento. Yo soy Esteban Diego Albuquerque y acá están mis datos. Pero más allá de eso, siempre tenés que responder y rechazar todo tipo de suspensiones, porque no solo estás consintiendo que te descuenten esos días, sino que estás consintiendo un posible antecedente para que después te despidan con justa causa. Porque si estamos al último día del mundial y la empresa de repente te suspendió 4 veces por lo mismo, te dejó sin goce de haberes 4 veces por lo mismo, y ves otro partido desafiando otra vez más la autoridad de la empresa, ahí sí es probable que te puedan despedir con justa causa y que no te paguen indemnización. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Entonces, ¿te pueden despedir por ver el mundial? En principio no, pero depende. Depende del caso, en algunos casos sí podrían. Lo importante es ver mucho cuál era la conducta esperada del trabajador, cuál era la conducta que efectivamente pasó en la realidad, qué consecuencias le trajo a la empresa y cuáles eran los usos y costumbres del caso. ¿Qué? ¿Por qué solo a Marcos no le dejan ver el mundial y todo el resto está viéndolo perfecto? Hay una necesidad operativa, puede verlo de reojo y contestar el teléfono mientras tanto. Yo creo que el factor sociocultural, o sea, el factor Argentina, es un factor muy relevante al momento de analizar la injuria, porque como dije al empezar esta charla, cuando se juega un partido del Mundial de la Argentina, vos salís a la calle y no hay nadie. Vos de repente vas a un local, un shopping o lo que sea, y están vacíos, no hay nadie, todo el mundo está viendo el partido. O sea, te acabo de decir que en un juzgado me están pidiendo cambiar la fecha de audiencia porque justo se superpone con una audiencia testimonial. O sea, yo creo que el tema de la incidencia social hace que sea un incumplimiento, es verdad, porque a vos te pagan para trabajar, pero el problema no es ver el mundial, el problema es que no estás trabajando. Y entonces, no trabajar por 1 hora es un incumplimiento que puede generar consecuencias jurídicas, pero es muy raro que esas consecuencias jurídicas terminen siendo el despido, salvo con todas las excepciones que vimos hoy. Si te gustó este video, suscríbete. Yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque y yo soy jurista. Jurista, hiciste clic en el lugar indicado.